Bien, antes del apagón decíamos que hay que estar preparado porque los tiempos no son lo mismo, porque ya existen unos mecanismos legales que pueden tumbar. Antes el gobierno no era embargable, ni era demandable, ya sí. Hay muchas cosas que debemos leer y la gente se pone a hablar cosas y desconoce la época que estamos viviendo. Vamos a hablar con Américo Martínez y vamos a diferenciar el derecho de autor de por qué, si el derecho de autor hay que pagarlo, por qué los autores pagan para que lo pongan en los medios. Y nos dijo algo que nosotros no habíamos percibido, y es que el que paga la payola no es el autor. Américo, bienvenido. Buenos días, doctor. Explícanos Buenos días el a los asunto. televidentes de Revista 110. Siempre se ha tenido la idea de que es el autor el que paga para que le toquen su obra, y no es así. A menos que ese autor sea un productor musical, que los hay, los tenemos que son productores musicales. Pero en los inicios de la misma payola, el autor no era productor musical. Había una persona que hacía de productor musical que se beneficiaba más que el mismo autor de su obra. Nuestro país siempre ha estado vinculado al derecho de autor. Lo que pasó fue lo siguiente, que durante muchos años era letra muerta. Aquí había legislación. Formalmente, en el año 86, cuando el doctor Balaguer asciende a la presidencia de nuevo, promulga una ley que dejó aprobada el Congreso en la salida, prácticamente a la salida del doctor Jorge Blanco, que fue la ley 32-86 sobre derecho de autor, donde se establece ya el mecanismo de fijación de tarifa, de la gestión colectiva, que es lo que se ha estilado a nivel mundial, una entidad que gestione ese derecho, porque el autor por sí solo se va a volver loco, está dando salto. Entonces los autores lo que hacen es que se afilian a una sociedad de gestión colectiva. La legislación nuestra, debido al tamaño de nuestro país, solamente permite una sociedad por género, y son dos géneros prácticamente. Primero el derecho de autor propio y después los derechos conexos. Entonces el derecho de autor tiene una sociedad para gestionar los derechos de los autores, y los derechos conexos, que son los derechos de los productores fonográficos y intérpretes y ejecutantes, y los derechos de los organismos de radiodifusión. Los organismos de radiodifusión son las emisoras de radio, canales de televisión, empresas de cable, que tienen derechos porque producen sus programas. Y cualquiera viene, lo coge, lo pone en un casete, se lo lleva por ahí y lo reproduce sin la autorización de esa emisora o canal de televisión. Entonces, así como el autor tiene derecho a reclamar ese derecho, los organismos de radiodifusión también lo tenemos, como lo tienen los productores fonográficos. Sí, Américo, pero el tema es... Vamos ahí ya. El tema es, es que tú eres radiodifusor y sabes que tenemos una espinita. Muy bien, muy bien. Si una persona es autor de una, o interpreta una canción, o la escribió, que son los dos autores, uno de la interpretación y el otro, lo justo es que si alguien se beneficia de esa canción o de esa interpretación, pague el derecho. Lo que yo no me explico es por qué una emisora tuya que difunde eso para que más personas compren los discos tengan que pagar el derecho de autor. Porque existe la figura dentro de la legislación de derecho de autor de comunicación pública. ¿De? Comunicación pública. En el momento que una emisora pone un tema, está haciendo una comunicación pública, y cada vez que se ponga ese tema, uno debe de anotarlo y debe pagarle cada vez que lo pone al autor. Ahora, ¿qué sucede? El mecanismo de tarifa se ha variado, o sea, se ha variado o no. Se ha fijado un sistema que es un porcentaje de los ingresos del medio. ¿Quién administra esos fondos? Aquí hay una sociedad que se llama Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, que es quien gestiona ese derecho. Y ese dinero que se recauda y que se cobra, ¿quién lo supervisa de que no se lo cojan? En teoría, sí. En teoría, la misma sociedad tiene una figura que es una comisión de vigilancia, que es la que vela por el uso. ¿Eso es estatal o es privado? No, bueno,
es una figura sin fines de lucro. Es como una ONG. Pero parece necesita la aprobación de... Difuso, ¿Eh? Difuso, ¿El luce qué? eso. El Ese problema papel. es hacia dónde van realmente. No. Lo que recaude la sociedad por ley. Ese señor que venía con un sombrerito Ese es aquí, Frantoni Santana. Él fue presidente de Gacedón. de varias esa veces. sociedad. Sí, Y ella es el que recauda eso. sí. Sigue Ahora la mismo tónica, que tú está querías al decir frente algo, dime. Manuel Jiménez. Y ahora, Manuel Jiménez que está al frente de eso. Entonces, sigue Américo. de acuerdo a la ley, del 100% que recauda, un 30% es para administración de la sociedad, un 10% para previsión social y un 60% para reparto ¿Revisión social de quién? de los autores. Ah, ¿de los autores nacionales o mundiales? No, de los autores nacionales. ¿Y cómo se trata lo internacional? Por ejemplo, cuando yo El pongo reparto, ¿no? en una emisora la Sonora Matancera de los años 50, Porque la sociedad nuestra tiene que hacer un acuerdo con sociedades internacionales similares para poder cobrar los derechos de esas sociedades en nuestro territorio, como la de afuera firman con la de aquí para que ellos cobrar. ¿cuándo cesa el derecho de autor? ¿En cuántos años? Bueno, actualmente, 60 años después de fallecido el autor, cae en lo que se llama el dominio público. Pero hay una propuesta en la OMPI, que es la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, de elevar a 90 años la vigencia del derecho de autor. Para los herederos. Sí. Es decir, que ya, por ejemplo, Carlos Gardel no paga derecho de autor. Porque Es ya que tiene Carlos más de Gardel no era 50. autor, Carlos Gardel era Bueno, pero era intérprete. Era intérprete. Y a los intérpretes no se les paga. Ese es otro derecho que no lo gestionan el derecho de autor. Ya. Bien. ¿Qué es la payola? La payola. Bueno, la payola fue una figura que nace en territorio norteamericano por... Payola. Sí, es una palabra compuesta, payola. Que pay es pagar y ola hacer sonar. Han habido muchos teóricos en nuestro país con relación al origen de la palabra, pero esa palabra es originaria, es una palabra compuesta de dos raíces. Entonces, la palabra ola en el lenguaje norteamericano significa hacer sonar. Y vamos a recordarnos de la radiola y de la moviola. Sí. Entonces, el payola, hubo una vez que se dio una definición que era pago fuera de ley. Realmente es un pago fuera de ley. Y el primer personaje radiofónico que fue sometido y condenado por hacer esa práctica, y que fue injusta la acusación porque él no era, fue Alan Freed, el promotor del rock and roll a nivel de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Alan Freed competía con Dick Clark, que solamente en su programa de televisión llevaba a los músicos blancos. Alan Freed llevaba a los de color. Cuando llega y lleva a Chuck Berry con su famoso rock and roll, fue una sensación y empezó a restarle audiencia Alan Freed a Dick Clark y a provocar que las presentaciones que se hacían en teatro en los Estados Unidos fueran lleno total, y él le armó un muñeco y lo acusó de que él cobraba por eso. Él no pudo demostrar que eso no era verdad y fue condenado y murió en prisión, y el estado de Nueva York tuvo que enterrarlo porque terminó indigente. Sin embargo, el que sí era payolero era Dick Clark. Y hasta el sol de Cobraba hoy- por las Sí, presentaciones. él sí. Él sí. Bien. Él sí. Y la payola es un delito en los Estados Unidos. Bien. Federal. Américo, tú tienes una limitación y es que tú eres director ejecutivo de Adora. Es decir, que lo que tú digas posiblemente sea visto como la posición de Adora. No, Sí. no. Yo estoy aquí a título Muy personal. bien, no como pero Adora. eres director ejecutivo de Adora. La pregunta es la siguiente. ¿Qué información tienes tú de que los miembros de Adora, la directiva actual, le gustaría modificar en cuanto a la ley de expresión y difusión del pensamiento y de el tema de la difusión de derechos de autor? En todo eso, con estos años que tenemos, ¿cuál es la experiencia de ustedes y qué se debe de modificar? Mira, nosotros
En Adora hemos trabajado en el famoso Código de la Comunicación que promovió el doctor Leonel Fernández y que ignoramos los motivos por los cuales nunca lo sometió al Congreso. Pero Adora fue parte de la comisión revisora y redactora de las 5 leyes que deberían o van a estar contenidas en ese famoso Código de la Comunicación. Ese código, ¿qué es lo más importante que tiene? Bueno, cuanto a ahí tenemos la modificación. Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que es una ley prácticamente para protección del periodismo. Porque andan otros proyectos donde solamente se quiere cargar con el dado al periodista, y el periodista no debe ser el único que cargue con el problema, porque el periodista es un empleado, a menos que él sea su propio empleado. Sí. Entonces, se anda tratando de penalizar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que eso va a traer serias discusiones, porque el Colegio de Periodistas no está en disposición de eso, y yo entiendo particularmente que tampoco el medio debe ser sacudido por... De lo que tú estás diciendo ahí, el responsable hoy día es Américo, Revista 110 o el Canal 13. Los 3. Ahora mismo son los Los 3. tres. ¿Cómo debe de ser? Y es en cascada. ¿Eh? Es una responsabilidad en cascada. ¿Y ahora cómo debe de ser? No, así es que es ahora. ¿Y cómo debe de ser? Se debe mantener igual. Los 3. Sí, los 3. Ah, tú Porque no eres partidario. yo no soy dueño del medio. Pero tú estás en vivo y yo no soy responsable de lo que tú digas. Yo no soy, estamos en vivo, está bien Entonces, grabado. la advertencia que hacen las emisoras. Jurídicamente eso no tiene, Eso no tiene validez. No tiene validez. Porque Desde que yo- no somos responsables de las expresiones emitidas en No. eso jurídicamente no. Porque no ahí lo que vale. se está buscando es es un como el letrero responsable- que te ponen en un algún responsable establecimiento, que económico. tú pagas por el parqueo y te ponen un letrero Y que dice que no ahora son con responsables. respecto Eso no a es válido. la difusión de talento, es decir, el autor, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Que siga así como está? Como está. Sí. Bueno, lo que sucede es que la ley hay que someterla a una revisión y a una adecuación a nuestro país. Porque fue un modelo que prácticamente... Se copió. Sí, fue impuesto por los Estados Unidos. De Pero hecho, hay que estar de acuerdo con las otras naciones para sí, poder... pero dentro de nuestras posibilidades económicas, no dentro de las posibilidades económicas del otro. ¿No limita un poco la difusión de arte, por lo menos de música, el tener que pagar con los No, costos de no. una emisora que tienen que pagar tanto? Si además tienen que pagar derechos de autor, ¿no la limita? No. ¿Por qué? No, espérate, sí la limita. Sí la limita en el sentido de que es un costo que se le agrega a su sistema operativo. Américo, hay que pagar derechos de autor por la música ambiental que ponen en las tiendas. De acuerdo a la ley, sí, siempre y cuando, o sea, en una tienda sí, eso hay que pagarlo, porque hay diferentes tarifas. En Hay una tienda. Sí, una tienda. Si pone música ambiental, debe pagar. Pero yo recibí una gente que vende electrodomésticos, me dice que él vende televisores, y de esos televisores, si pone revista 110 en la pantalla, di que me tiene que pagar a mí por poner la revista. No. No. Fíjese qué sucede. Las tiendas que venden electrodomésticos, cuando lo tienen en exhibición, deben tener un radio y un televisor para que el cliente escuche cómo opera el aparato. Ajá. O cómo se ve la televisión. Y si escoge alguno específicamente, el que tiene encendido debe apagarlo y prender el que el cliente quiere comprar, para que vea que es igual al que se tiene en exhibición. Ahora, si tú lo tienes todo y cada uno con una programación diferente, eso es otra cosa. Pero esa excepción está inclusive... Pero están cobrando a los que tienen en pantalla los canales. Porque hay un desconocimiento de sus derechos. ¿De conocimiento de parte de la asociación? No, de los muebleros, de la tienda de muebles. ¿No pueden poner eso? Sí. Óyeme, Pueden poner tener un aparato, un televisor. No, yo tengo una tienda de televisor y lo que vendo es televisor, no medio de comunicación. Y tengo
10 canales, el show del mediodía, el que sé yo, que de Hochi, todito, lo tengo ahí. La gente va y me dicen, es el que yo No, quiero. es que la ley te permite uno solo. Uno En solo. todos. Sí, uno solo. No, No un solo apagado y aparato. prenderlo para el... Un solo aparato encendido solo todo aparato el tiempo. encendido. Un solo aparato para encendido el todo el tiempo. cliente. Ahora, el cliente le interesa a otro y tú lo que debes hacer es apagar el que tiene encendido y le enciende el que el cliente quiere para que compruebe que efectivamente funciona tal y como el que tú tienes en demostración. Entonces, cuando yo pongo a las 12 el inquieto Anacobero en La Voz del Trópico, ¿tengo que pagar derecho de autor Sí, señor. al inquieto Anacobero? Sí, señor. De 50 años de muerto. Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, Porque el derecho de autor de él porque él nunca fue compositor, él fue No. intérprete de compositores y los compositores fallecieron, algunos después que él, y se cuenta el tiempo para que perime el pago de ese derecho en 60 años en la Un actualidad. autor puede decirle a la Asociación de Derechos de Autores, yo no quiero cobrar por las emisoras. Puede rechazar. Para eso tiene renunciar que a- desafiliarse. tiene que. Es Tiene que obligatorio. desafiliarse de la sociedad. Oye, tú tienes que hacer un programa de televisión todos los días, porque hay muchas cosas que nosotros desconocíamos. Bueno, es que no nos gusta leer, doctor. Eh, No nos gusta leer. El dominicano no lee, no ¿y se dónde está entera. escrito Y sobre todo con relación a todo lo que envuelve su negocio. Américo tiene que venir todos los días. Américo Martínez, director ejecutivo de Adora, gracias por estar aquí. ¿dónde está escrito eso? ¿Cómo es? En En la la ley. ley Ah, pues tú tienes que y leer. en el reglamento, La la ley. ley de la onda. Ustedes saben que para que el tratado del TLC pudiera entrar en vigencia hubo que modificar esa ley. Ajá, El gobierno de los Estados Unidos lo exigió que se penalizara la violación del derecho de autor. Sí, porque hay que abarca otras autorías, no es solamente la arte. Y oye, eso vino sobre todo por la piratería de las No, y señales de las satélite. franquicias, por ejemplo, la gente no sabe que una fórmula, digamos, farmacéutica, hay que respetarla también. Y eso Por está un dentro- tiempo y después entra a dominio público. a los 10 años de Sí. dominio público. Gracias, Américo. Siempre.